Iboriboya, Ibocheche. Hoy vamos a conversar sobre este ocho, Obara Ochura, también conocido como Obara Kusheyo, un ocho que viene cargado de muchas enseñanzas, incluso a la humanidad. Yo diría que es el otum plasmado dentro de nuestra liturgia, que se acerca al día de hoy, cómo nos comportamos, cómo somos o en el mundo que vivimos. ¿Ok? Para ello es importante destacar que aquellas personas que lo tengan en Ecofafun o Wofacan, indagación, se lo ven en indagación, e incluso lo tengan en su consagración de Ifá, hay que prestar mucha atención al comportamiento. Muchísima atención al comportamiento. No hablo de comportamiento porque seas una mala persona, hablo de comportamiento porque muchas veces como seres humanos tomamos decisiones en determinado momento, y lo he hablado muchísimo, donde no razonamos en lo que decimos y hablamos bajo los sentimientos. Estos sentimientos nos pueden acarrear a nosotros en el momento de la ira, decir cosas que no deberíamos decir y atraer cosas negativas a nuestra vida. ¿Conocen la ley de la atracción? Esa ley de la atracción es aplicada a este otro. Todas las personas que de una manera busquen atraer o digan cosas positivas en su vida o hablen, exclamen cosas positivas, van a llegar cosas positivas. Pero también cuando se exclaman cosas negativas, posiblemente van a llegar situaciones adversas a tu vida. ¿El por qué? Porque este otro vive rodeado de la capacidad de oratoria o la capacidad de proyectar la voz, es decir, de proyectar las cosas y sean escuchadas, o proyectar las ideas y sean escuchadas en ese momento por entidades a su alrededor. Tenemos claro que todos los seres humanos tenemos esa capacidad, pero sin embargo en este otro es importante que todo lo que tú exclames, todo lo que tú digas va a ser escuchado y puede ser tanto bendecido, así sea positivo o negativo. ¿Cómo así? Sencillo. Alrededor tuyo siempre van a haber energías. Estas energías son tanto positivas como negativas. Y estas energías negativas solo van a estar a la espera de lo que tú desees y cómo lo desees. Lo que conocemos comúnmente en este otro, en nuestra liturgia, en la regla de 8 como maldiciones. Pero realmente son maldiciones. No necesariamente, son deseos. Y esos deseos que están en tu subconsciente son los que salen en el momento de que la ira se apodera de ti o que la alegría se apodera de ti. Reacción natural en todos los seres humanos en el momento que nos molestamos. Sé que tenemos historias donde habla y dice claramente, y nos cansamos de verla en nuestras literaturas, donde habla de que tú te maldices, de que tú te deseas, y cuando te deseas el mal, no puedes desearte el mal porque en el momento que lo haces, esto. Entonces, no se trata solo de hablar. Aquí es donde yace el verdadero error. Se trata incluso en pensamientos. Los pensamientos son importantes, cómo pensamos. Por eso es que aquí debe hacerse un saneamiento mental. Y este saneamiento mental no es más que buscar que tu mente empiece a equilibrarse según tu orilla y tu destino. Recuerde que tu orilla es responsable del destino que tú tienes en estos momentos. Y a veces cuando nosotros pensamos de una forma negativa, simplemente lo que estamos atrayendo es la negatividad en nuestras vidas. Ah, qué sencillo, y eso fue un tremendo secreto que me diste. No, yo sé que no es fácil, porque yo soy tan ser humano como tú que puedes poseer este otro. Y sé que cuando estamos molestos cometemos ese grave error. El grave error de pensar en forma negativa, de lo que yo llamo ansiedad a futuro. La ansiedad del futuro nos crea a nosotros una condición que nos lleva eminentemente a estar preparándonos para algo negativo, lo cual no ha sucedido. Entonces, la forma más sencilla de evitar esto es olvidarse del futuro. Tú estás loco y con lo que estás diciendo. ¿Cómo una persona se va a olvidar del futuro? Sencillo. Tienes que vivir el hoy. Y si tú no dispones de tu tiempo, tus capacidades, tu mente para construir el hoy, vas a vivir pensando en lo que va a pasar mañana. Y eso es un error en Obara Ochura. ¿Por qué es un error en Obara Ochura? Porque lo que tú piensas mañana termina siendo una preocupación de algo que no ha sucedido, que lo proyectas según tus pensamientos de momento. Y como sabemos que los pensamientos de nosotros no son 100% racionales, sino más emocional que racional, obviamente va a depender de cómo te encuentres en ese momento. Y como buen ser humano vas a estar pasando por momentos positivos como negativos. Y ello va a llevarte a ti a cometer los graves errores. Hay una historia que lo habla en nuestra regla de 8 que es muy certera. Y sí, cabe muchísimo y después tiene que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque en definitiva, cambian los personajes, no cambian los personajes, sean otros personajes, el mensaje es el mismo. En este caso te lo voy a contar bajo la historia de Oluji. Oluji era una mujer que cuando tenía hijos, llegaban hasta los 10 años, 8 años, y estos hijos se les morían, es decir, eran abicú, y pasaba por este proceso. No era solo un hijo, eran todos los que ella tenía. Siempre que pasaba algo, es decir, siempre que quedaba embarazada, llegaba a feliz término, pero en el año 8, 9, 10 que cumplían los niños, en ese año ya pasaba un fenómeno en su vida, lo cual ocurría repetidamente, que era la muerte. Por eso Luigi
estaba sufriendo muchísimo. De hecho, se pasaba, se pueden calcular, se pasaba cierto tiempo en un luto interno y un sentimiento muy doloroso. Oluji tuvo un hijo, pero ya no quería que esto sucediera. ¿Por qué? Porque ella se da cuenta de lo que está pasando. Dice, llegan a 8 años y se mueren, llegan a los 10 años y se mueren. O sea, de ahí no me pasan los muchachos. O sea, yo no puedo sufrir más y yo quiero cuidar a este niño. Y decidió en ese momento ir hacia los Babalagos. Cuando fue hacia los Babalagos para indagación y saber qué podía hacer su Babalago, le dijeron que la raíz del problema era ella. Oluji, por supuesto, en ese momento pensó que se estaban burlando. De hecho, Oluji dijo, ¿cómo es posible que yo soy el problema o que yo puedo ser la causante de la muerte de mis hijos? Si yo a mis hijos los atiendo bien, yo a mis hijos les doy todo, yo a mis hijos estoy preocupado las 24 horas del día con ellos. Entonces, los babalagos le explican que sus deseos y las cosas que ella en el momento por las emociones dice son las que creaban la muerte instantánea de sus hijos. Entonces, ella en ese momento recordó, uno de sus hijos estaba en un momento comiendo, el hijo tumbó la comida y Oluji dijo, coño, mañana, discúlpeme la mala palabra, mañana te mueras de hambre, ¿cómo tú vas a botar la comida? Las entidades negativas escucharon. Y al escuchar estas entidades negativas, automáticamente al tercer día el hijo estaba jugando cerca de un río y se ahogó, consiguiendo la muerte instantánea. Oluji, recordando este episodio en especial, se dio cuenta que sí era ella. Le mandaron a hacer Esbo, a Kukumeta al Esbo. Y aparte de eso, de cambiar su forma de expresarse con respecto a lo suyo. Ahí Oluji pudo cambiar el concepto del pensamiento, el concepto de decir las cosas o de pensar negativamente, y obviamente hizo Esbo y pudo ver crecer y ser adulto a su hijo. Obviamente aquí nos está enseñando Ifá. Si nosotros nos vamos desde lo más básico, que nosotros tenemos que cuidar muchísimo a nuestros hijos, debemos cuidar mucho de lo que decimos. Obara Kuchiyo, Obara Ikuseyo, Obara Ochura, es el Otu que nos enseña a nosotros a medir los comentarios o medir lo que nosotros, incluso hasta en un consejo, hay que tener cuidado. Por ejemplo, hijo, mañana trata de no montarte en la bici porque te puedes caer, ¡pum!, se cae. Entonces, esto lo vivimos a diario, por eso que Ifá nos enseña bajo este otro, y es muy importante para la humanidad tener un cambio conceptual, conductual, para evitar traer la desgracia alrededor de los mismos. ¿Por qué empecé por esta historia? Porque realmente nosotros la tenemos en la regla de 8 desde otra óptica, pero esto no te cubre. Lo que queremos cubrir es que aquella atracción no es solo negativa para ti, sino va a ser negativa para lo que tienes alrededor. No solo lo que tú emitas o lo que tú pienses o lo que tú digas puede repercutir sobre ti, sino que puede también actuar sobre aquellos seres queridos. Por ello, tienes que tener mucho cuidado con tus pensamientos, tienes que tener mucho cuidado y limpiar, purificar tu pensamiento y lo que hablas. Eso es clave en este otro. Muchísimo más clave que cualquier otra cosa, porque tienes grandes capacidades, y una de las capacidades que tienes, que así como se atrae no creas que sirve nada más para lo negativo, porque así como atrae lo negativo, atrae lo positivo. En el momento que tú pienses a pensar que las metas las vas a alcanzar, en el momento que tú pienses en la estabilidad familiar, en el momento que tú pienses en que todo va a ser positivo en tu vida, vas a traer las entidades positivas y van a decir Ashe, y todo se va a cumplir, porque tienes grandes capacidades. Entonces, no se puede ser fatalista, hay que ser más bien productivo mentalmente. Este otro también nos enseña a tener paciencia, perseverancia. Aunque nos digan hoy y siempre cuando somos Bara o Chura que las personas alrededor no nos van a agradecer lo que somos, nosotros somos lo que somos y nuestra esencia no la podemos perder. Porque si vas a conseguir en la regla de 8 el camino donde Orunmila quiso salvar al pueblo y no tenía cómo llegar, y más que salvarlo se burlaron de él en el momento que llegó montado en una chiva y se cayó y todos se rieron y bueno, y pasó aquel bochorno. Entonces de repente yo puedo sacar unas conclusiones de esto y decirte tú te esfuerzas y trabajas mucho por los demás y no te lo van a agradecer. Pero no te puedo decir a ti como Barakushio que dejes de tu esencia, porque esa es tu esencia. La vocación del sentido común la tuvo Orunmila. La vocación de hacer el bien la tuvo Orunmila en esa historia. Pero esta historia va alejada de la realidad. No, porque realmente este otro estar siempre rodeado de enemigos. Porque las personas que te rodean simplemente quieren acabar con tu crecimiento. Las personas que te rodean siempre no quieren ver una buena posición en tu vida. Aquí hay que tener cuidado con los saqueos, aquí hay que tener cuidado con que quieran destruirte tus grandes capacidades para poder lograr los objetivos. Porque este pueblo, de que te voy a hablar a continuación, es un pueblo próspero que crecía y crecía y crecía. Y las personas
tenían la habilidad de conseguir soluciones a todos los problemas internos del pueblo, es decir, soluciones rápidas para la comunidad, lo que realmente hacía una vida feliz para todos. Pero llegó un momento que unos forasteros quisieron atacar al pueblo para quitarle esta prosperidad. Aquellos hombres fueron hasta el pueblo, los atacaron, mataron a casi todo el mundo, pero hubo un grupo que se pudo refugiar y se pudo escapar de las manos del enemigo. Ese grupo, una vez pasada esta horda de enemigos o este gran ataque, regresaron al pueblo. Al llegar al pueblo, por supuesto, consiguieron todo destruido. Se sentían absolutamente mal. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Me voy a detener aquí en esta historia. ¿Cuál sería la respuesta? El contraataque, dirían muchos. No volver al pueblo, dirían otros. Y todos tienen la razón. Cualquier ser humano se prepara para contraatacar o para defender su espacio. Y cualquier ser humano dice, no voy a llegar de nuevo para que me vuelvan a invadir, no vuelves a construir. Pero ese, para ti o para Ochura, no es el camino. El camino es creer en la espiritualidad que te acompaña. El camino es creer en Ifá. El camino es creer en las capacidades que tiene Eshu en este otro. Allí inmediatamente todos los pobladores buscaron Ifá y fueron a indagación con el babalago del pueblo. El babalago del pueblo les dijo que lo más seguro es que volvieran a atacar. Porque una de las cosas que prometieron estos guerreros era acabar con y capturar a aquellas personas que se habían ido del lugar, aquellos que habían escapado. Entonces tenían que hacer el esbozo. Tenían que agarrar semillas de melón de Castilla, porque en la regla de 8 también conocemos el melón, lo llaman melón a la sandía, pero es este melón que está aquí. Esa semilla de esos melones, sembrarla en el borde de todo el camino, de todo el pueblo. Y con el acuco, con los 3 acucos, utilizar la víscera y guindarla en esa mata, en donde sembraron la semilla. Con esto, ellos iban a evitar, y hacer sacrificio de hecho, ellos iban a evitar ser invadidos de nuevo. Ellos creyeron en Ifá, hicieron el bo. Cuando hicieron el bo, sembraron la semilla, dejaron los intestinos regados. Resulta ser que empezó a crecer el melón de Castilla, o este melón, y los dejaron secar. El melón se secó y se puso como arrugado, una forma extraña, incluso tomó un color oscuro, y esto, sumado con las vísceras que tenía de la cucó, se veía totalmente extraño. Resulta ser que llegó el momento donde estos atacantes volvieron a las tierras otra vez a atacarlos, pero cuando llegaron encontraron una línea de puras cosas redondas, negras, en estado de pudrición, por decirlo de una forma, y vieron las vísceras secas que habían arrastrado cuando germinaron esta semilla. Eshu se transforma en ser humano y se les presenta a ellos. Ellos quedaron en el límite y dijeron, no querían cruzar porque les llamó la atención lo que estaban viendo. Eshu se les aparece y le dice, ¿ustedes están viendo todo esto? Sí, estas son las cabezas de las personas que faltaban. Ya el pueblo está maldito y por eso todo esto son las vísceras de ellos. Yo les recomendaría a ustedes que no entraran. Estos señores o estos enemigos pensaron, vieron y dijeron, no vale la pena atacarlos. Y se retiraron. Así este pueblo pudo vivir en tranquilidad. Así este pueblo más nunca fue atacado porque dejó de salir del ojo del enemigo, de la mira del enemigo. Vamos a destruir o vamos a desarmar esta historia en varias partes. La primera es que como Bara Kushio o Bara Ochura, tienes que entender que el crecimiento tuyo como ser humano va a llamar la atención de muchos. Por eso que aquí hay que trabajar bajo perfil, hacer las cosas bajo perfil, no alardear de lo que se tiene. Aquí hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se emite, porque puedes llamar la atención de aquellos que quieran hacerte daño. Otra parte importantísima, dice Ifá, dice Orúmila, nada ganas huyendo del lugar. Un problema no se resuelve yéndose de donde está. Un problema se afronta. Un problema no se resuelve creyendo que se puede borrar en el tiempo. Un problema se afronta. Ifá te está indicando que sí es importante para ti volver a lo que estabas haciendo, aunque pienses que no vas a tener una buena posición o no vas a ganar una buena posición debido a lo que ya viviste. Es importante destacar que aquí es donde entra la ansiedad del futuro. ¿Qué pasará mañana? Si ellos se hubiesen quedado con la ansiedad del futuro, ellos nunca hubiesen reconstruido su pueblo. Ellos nunca hubiesen buscado a Ifá. Ifá nunca lo hubiese recomendado hacer el esbo que hicieron y sin levantar un arma lograron ahuyentar al enemigo. Ahora sabemos que aquella persona que te pudo haber hecho daño hoy va a volver mañana.
Tienes que hacer el bo para evitar que te haga daño de nuevo. Porque si nos vamos esto de un macro a un micro, como ser individual, esa guerra te la puede estar planteando e incluso alguien conocido tuyo, el cual pudo haber acabado con tu estabilidad emocional, el cual pudo haber acabado con tu estabilidad económica, para luego volver y terminar con lo que comenzó. Es aquí donde tú tienes que hacer el bo para hacerle ver una ilusión óptica. Porque dice, hay que aprovechar la ira de los demás, hay que aprovechar que las personas que te están haciendo daño se van por lo que ven, y así como se fueron por lo que vieron, en el momento que atacaron, porque ellos atacaron porque veían prosperidad, pero cuando ya vieron esta mortalidad, decidieron no atacar y evitar ellos caer en una maldición, gracias a Eshu, por supuesto. Pero ¿qué fue eso? Una ilusión óptica. Y las ilusiones ópticas, cuando habla de Eshu, dice Eshu puede controlar las mentes de las personas que te están atacando. Por eso, que apaciguar a Eshu, hacer el bo con Eshu para los enemigos es importantísimo en este otro. Eshu puede cambiar la forma de pensar de aquel que venga con todo el propósito de venir a hacer daño, aquel que venga incluso con un plan para poderte hacer daño. En ese momento Eshu le puede crear una ilusión óptica y ver lo que no es, y ver que no va a conseguir absolutamente nada, volviendo otra vez a hacer lo mismo. Es allí donde te digo, Ifá te dice, corriendo no se resuelve el problema, huyendo no se resuelve el problema. Nosotros tenemos ese camino, y ese camino nos lo hablaron con respecto a Okun. Cambian los participantes de la historia, pero la idea es entender el mensaje final y que tengas una historia más para que la puedas anexar dentro de tus conocimientos. Ahora, tomando en cuenta lo que Ifá está enseñando en este otro, es que nosotros no podemos vivir creyendo que el mundo que está afuera, el mundo exterior, el que está fuera de los límites de tu casa, van a estar a favor tuyo. Entonces dice Ifá, dice Orunmila, que por mucha felicidad que tú tengas, la malicia tiene que existir. Y tienes que evitar, sobre todo, tratar de proyectar la prosperidad que tengas. Por eso es que Obara Otura es un odo donde la persona no puede enseñar, lamentándolo mucho, su gran crecimiento. Dice Ifá y Orunmila, por este otro hay que tener mucho cuidado con lo que se come. Dice Ifá y Orunmila, por este otro hay que tener cuidado con violación de tabú. Dice Ifá que el melón de Castilla lo tienes que utilizar recurrentemente, y no solo ponerlo, si quieres ponerlo sobre algún, ponlo sobre algún, no hay problema, pero tienes que dejar que se descomponga, tienes que dejar que se cierre completo, y esto regarlo o ponerlo en los límites de donde tú vivas. Puede ser incluso de tu casa si no tienes ningún problema, pero entiendo que en determinado momento muchas personas viven en apartamentos, conjunto residencial cerrado, y no pueden dejarlo ahí, pueden dejarlo en el límite para entrar a la zona donde vive. Es importante también destacar por este otro que la salud es primordial. Dice Ifá y Orunmila, grandes problemas de salud, incluso del azúcar, la diabetes, problemas sanguíneos, problemas circulatorios, que tienes que cuidar y prestarle muchísima atención para que mañana no vivas lo que vivió, como dice nuestra regla de Ocha, el faro. Dice, no te puedes apagar de la noche a la mañana. Tú no puedes permitir que seas apagado. Por eso es que aquello que tú haces por los demás, aquello que tú haces de más que por lo demás, que haces de más, eso te va consumiendo. Y eso no está dentro de tus patrones. Dice, limítese a lo que usted hace. Limítese a otorgar lo que usted tiene que otorgar. Pero no porque te lo va mañana a agradecer o no agradecer, porque tú tienes que pedir el agradecimiento de Ifá y de Olotumare, sino porque simplemente estás creando un desgaste en tu vida. Vas poco a poco desgastándote, hasta que tú mismo apagas tu propia luz. Ahora, este otro nos enseña que aunque las circunstancias sean negativas y creamos que no las podemos cambiar, sí es verdad, hay cosas que no vamos a poder cambiar. Pero este otro es donde enseña al ser humano al proceso de adaptación. Entonces, las cosas negativas no las veas como algo que como no lo puedo cambiar, la tengo que rechazar. Las cosas negativas, es decir, las circunstancias malas que sucedan en tu vida, las tienes que utilizar a tu favor. En el momento que tú aprendas a utilizarlas a tu favor como un aprendizaje, valga la redundancia, en ese momento tú vas a lograr entender las capacidades que tú tienes. Es por eso que fortalece directamente, escucha bien, fortalece directamente tu gran poder de resolución a los problemas. Fortalece directamente tu gran entendimiento para no decaer psicológicamente ante ninguna circunstancia. Y sobre todo, enfocarte que no vas a poder cambiar al mundo, no vas a poder cambiar a los demás. Mas sin embargo te puede fortalecer tú mismo. No querer que aquella persona que tienes al lado la puedes cambiar. No querer que aquella persona que está alrededor, que actúa de una manera, va a ser distinta. Porque ahí va a haber un desgaste en tu persona. Dice Ifá, fortalécete tú. No cambies a los demás, fortalécete tú. Porque cambiar a los demás es la
querer cambiar a los demás, además de que es cansón, es la forma más fácil de querer resolver los problemas que no van a conseguir solución y automáticamente se convierte en un desgaste en tu vida. Recuerda, la rudeza de tu carácter la obtienes en la adversidad. La rudeza de tu carácter la obtienes en la adversidad. Esto nos indica que nos fortalecemos a las circunstancias, según las circunstancias que vivamos. Tu carácter se va a hacer cada vez más fuerte y va a tener un aprendizaje según las adversidades que vivas. Entonces voy a ser masoquista. No, vas a ser cada vez más fuerte. Tu carácter va a estar mejor formado. Tu carácter va a ser resistente. Y esto te va a ayudar, aunque usted no lo crea, a mantener, desde cierto punto de vista, un Ori equilibrado. No se puede ser juez y parte al mismo tiempo. Hay que tener siempre cierto equilibrio para poder emitir algún criterio. Dice Ifá, aprenda a escuchar a aquellas personas que de una forma te piden que des una opinión, pero no escuches una sola parte o no emitas ningún juicio. Es por eso que se llama Obara Iku Siyo. Iku es el que juzga. Obara Ku Siyo, Siyo. Obara no va al juicio. Entonces, si tú analizas más a la profundidad, Ifá te está diciendo, usted no puede nunca emitir criterios, ser juez y parte, ser aquel que dice lo que va a la resolución de un problema, quién tiene la razón, cuando tú eres parte del problema. Comencé diciéndote, tenga cuidado con lo que usted diga. Y esto es una de las partes primordiales que debe seguir como religioso. Reconocer nuestras limitaciones es uno de los mensajes más profundos que nos deja. Reconocer tus limitaciones. Limita tu vida. Limita a las personas. Reconoce hasta dónde puedes llegar tú. En este otro nos deja bien claro, y sobre todo en la historia, ¿dónde se pusieron los melones? En el límite. Por eso que los límites son importantes. ¿Hasta dónde puedo llegar yo si no puedo enfrentarme a una persona? Yo no voy a crear un desgaste en mi vida. Entonces nos enseña a tener fortaleza, paciencia, habilidad de pensamiento. Para nosotros, desde un punto de vista, poder limitar acciones que nos lleve o conlleven a nuestra destrucción, tanto familiar, tanto material, tanto social como económica. Estás nacido para crecer. El problema es que tienes que creer más en ti. Si tú no crees en ti, lamentándolo mucho, Ifá no te puede ayudar. Si tú no crees en tus capacidades, Ifá no te puede ayudar. Si tú cambias el camino porque crees que uno es más espinoso que el otro, menos espinoso que el otro, Ifá no te puede ayudar y estás dejando tu vida al azar y a vivir repetidamente los episodios en tu vida porque no aprendiste absolutamente nada de lo que has vivido hasta el día de hoy. Esto es un otro maravilloso. Si la gente supiera lo que viene a hacer este otro a la tierra, lo valoraran muchísimo. Porque este otro, cuando viene a reivindicar, no sé si lo dije bien, a las personas que han sufrido abusos. Normalmente las personas que vienen con traumas, donde han abusado psicológicamente, físicamente, donde han pasado en determinados momentos por situaciones que los minimizan. Y aquí viene Obara Ochura, Ifá, esta espiritualidad Ifá, a rescatar a la persona. Por eso cuando Ifá te da este otro, está diciendo, estoy aquí para darte fortaleza, aquí para darte paciencia, aquí para reconocerte, reconocimiento. Obara Ochura dice, estoy aquí para que puedas ayudar a la humanidad y puedas hacer lo que te gusta, porque si algo no le gusta a las personas, Obara Ochura, es la injusticia. No le gusta la injusticia y sobre todo si se trata de abuso sobre personas, por otras personas. Si eres mujer, tú no debes, y te vio y la Obara Ochura te está diciendo, no puedes vivir bajo el maltrato. Ifá no quiere y llega a reconstruir tu vida.
Por eso es que aquí hay que tener los sentidos abiertos, aquí hay que entender Ifá, aquí hay que saber recibir la palabra de Ifá para de esa manera poder salir de esa círculo vicioso en la que quieren meterte como ser humano y simplemente poder construir bajo el reconocimiento de lo vivido una posición mejor en tu vida. Eso es lo que quiero para Ochura. Y créeme, bajo este reconocimiento que yo le estoy dando a este otro, usted también tiene que dárselo y aprender del mismo. Por eso es que este otro va más a la humanidad de hoy, donde vemos personas avasallando el criterio de otros, vemos personas humillando a otras personas, creyendo que el poder del conocimiento se puede imponer sobre la sabiduría y la experiencia, y dejando en ridículo al mundo. Y se olvidan que Obara Ochura viene normalmente al rescate de todos aquellos seres que fueron pisoteados en algún momento, sin necesidad de plantearte una guerra en tu vida. Espero que esto te sirva, espero que le saques el mejor de los provechos. Bendiciones a todos y Boris Boya y Bocheche.